Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bendecidos hermanos a todos los que nos ven en este Shabbat y a través de toda la semana. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Yo soy el pastor Gabriel Galán, que les da la bienvenida, cordial bienvenida, y que el Eterno les siga bendiciendo en el nombre del Señor Yeshua, nuestro amado Salvador. En esta tarde, un aplauso para todos los que están acá presentes con nosotros, aleluya. Es un regocijo poder compartir la palabra del Eterno con todos y cada uno de ustedes y obviamente con aquellas personas que eventualmente vean este video. Hermanos, no creemos saberlo todo, pero estamos aprendiendo. Queremos cada día encontrar conocimientos que podamos compartir con el pueblo. ¿Para qué? Para madurez, para que seamos un pueblo de mejor servicio, servicio efectivo, servicio aplicable en el diario vivir. No un servicio olvidadizo de cada 7 días, sino un servicio activo, fácil de manejar, fácil de acordarnos que somos un pueblo separado, que somos un pueblo especial, no porque somos nosotros príncipes o princesas o algo especial, sino porque Él ha magnificado la capacidad de nuestra vida, la calidad de nuestra existencia, la calidad de nuestra familia. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, en esta tarde hermosa vamos a estar compartiendo del libro Vayikra o Levíticos. Vayikra se dice en hebreo, Levíticos en español, y vamos a estar explicando un poquito acerca de esto. ¿Qué significa Vayikra realmente? Significa Él llamó o Él llama, lo podemos también dejar en infinitivo, porque Dios constantemente está llamando a su pueblo. Dios no nos ha dejado de llamar. Él llamó a Moisés hace 3.500 años y desde entonces, cuando Él se remanifestó a la raza humana a través de Moisés, el líder de ese momento, el Mesías que Él escogió para ese momento, pues entonces desde ese momento se empezó a revelar continuamente a su pueblo a través de los líderes, de los profetas y eventualmente nos manifestó su cara. Amén. La cara que Moisés no pudo ver. Estuvimos estudiando este punto la semana pasada. La cara que Moisés en aquel momento no pudo ver, le dijo, enséñame tu gloria. Capítulo 34 de Éxodo. Pero ¿qué pasa? Que el Eterno le dijo, no vas a poder ver mi cara. Pero yo te voy a enseñar toda mi gloria. La verdad es que voy a pasar enfrente de ti, te voy a tener que esconder, vas a entrar a esta roca, te voy a proteger, pero vas a ver mi espalda. Pero la cara de ese Dios invisible que nosotros no podemos ver, se manifiesta entre los hombres, en carne y hueso. Porque el verbo se hizo carne, dice la Escritura, y caminó entre nosotros, hermanos. Es decir, vimos la cara del Eterno en Yeshua. Bueno, físicamente nosotros no lo hemos visto, pero aquellos, en aquel día, aquellos años que Él caminó por la tierra, tuvieron el gran privilegio de verlo, contemplarlo, caminar con Él, escuchar sus enseñanzas. Pues a ese Yeshua, que es hijo del Eterno, que es el enviado real, porque es un enviado que viene de la realeza celestial. El hijo, el príncipe de paz, es parecido a su padre. En la literatura judía se dice de que Abraham, cuando tuvo a Isaac, Isaac era la misma cara de Abraham. ¿Y eso qué significa? Pues es una tipografía profética que nos deja saber que el Mesías, una vez, obviamente eso no está en los escritos de la Biblia, pero está en los otros escritos santos milenarios del pueblo judío, que nos deja saber que tipológicamente, tipográficamente o de una manera iconográfica, porque es una figura que se crea cuando yo le estoy diciendo esto, que cuando un hijo se parece a usted, pues prácticamente, proféticamente nos está hablando de que el Mesías se va a parecer a su padre. ¿Qué decía el Mesías? ¿Qué es lo que decía el Mesías? Lo que yo he visto hacer a mi padre,
eso hago yo. Todo lo que él hacía, no lo hacía de su autoridad. Yo vine a hacer lo que a mí me da la gana. Estoy parafraseando, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Hagan buenas obras. ¿Qué significa hacer buenas obras? Ser buena gente no es seguir su instrucción, seguir su Torah, seguir sus mandamientos, porque son los mandamientos los que nos codifican y nos enseñan qué es lo que es santo, qué es lo que es puro, qué es lo que es perfecto, qué es la voluntad del Eterno. Nosotros no condicionamos qué cosa es ser bueno. ¿Se acuerda cuando vino aquella persona que se acercó? Porque hoy el tema es acercarse. El tema de hoy es Vayikra, significa, él llamó a Moisés, él lo llamó, ¿con qué objetivo? Para que se acercara. ¿Qué es lo que hizo Yeshua cuando él vino? Nos acercó, nos reacercó. ¿Por qué? Porque el pueblo hizo lo que le dio la gana. El mundo no conocía a Yeshua, el mundo no conocía a Dios, pero fue a través de Jesucristo que vinimos a conocer al Padre. Y eso, hermanos, eso es digno que nosotros lo contemplemos con ojos de deseo de entender un poquito más, con ojos de tratar de entender qué es lo que Dios está buscando de nosotros. No nosotros a condicionar diciendo, yo quiero servirle a Dios de mi manera. ¿Qué es lo que le place al Padre? Él no nos dejó un código difícil de entender. Para empezar, lo simplificó en 10 palabras. Y si nosotros seguimos esas 10 palabras, y como yo a veces digo y lo repito, si usted sigue todas las letras rojas en el Nuevo Testamento, son las palabras de Yeshua, y las azules en el Viejo Testamento, usted va a hacer las cosas bien. Pero el acercarse establece un código de condiciones. Usted no invita a cualquier persona a su casa. La persona que usted invita a su casa tiene que rendir el código de conocerle a usted. El código de su confianza. Porque mucha gente lo conoce a usted, pero no todo el mundo usted invita a su casa. Entonces, hay un perímetro que usted dice, aquí, dentro de este perímetro cercano a mi familia, a mis hijos, a mis hijas, a mi esposa, solo llegan personas de confianza. Y usted establece cuál es ese código. Usted va a aceptar personas respetuosas, personas honradas, personas que sean buen ejemplo para su familia, personas que respeten a su esposa, amigos que respeten a sus hijas. ¿Estamos entendiendo? Entonces hay un código que usted socialmente ya, usted no se lo tienen que explicar. Yo no se lo tengo que explicar a mis hijos porque ellos ya lo internalizaron, ellos saben lo que papá espera. Y no es porque yo exija, es para defensa, protección, seguridad de ellos mismos, seguridad de la casa. Entonces, habiendo explicado esto, Vayikra es que Dios llama que nos acerquemos y nos está llamando desde el Edén. El establecer este contacto con Moisés, el libro de Vayikra prácticamente comienza donde lo dejó Éxodo. Y en Éxodo, si usted mira el último capítulo de Éxodo, lo dejamos cuando edifican el tabernáculo. Pero todavía, o sea, el Señor entra, está contento. Y ahora, dijimos la semana pasada, de repente Moisés no puede entrar al tabernáculo. Antes podía entrar a la nube porque siempre que Dios lo llama, él entraba a la nube, a la presencia, arriba del monte. Pero en este momento, Moisés no puede entrar porque es tan densa la presencia que le impide entrar. Pero vamos a estar hablando qué significan todas estas cosas. Yo le puse como subtítulo a Vayikra, él llamó. Cuando él te llame, entra. Cuando él te llame, entra.
Yo sé que Dios perennemente nos está llamando. Esto puede aplicarse a su vida. Eso puede aplicarse a mi vida. A veces hay oportunidades y situaciones en la vida que llegan a nosotros y estamos dudosos que si Dios hemos estado orando por peticiones, por situaciones en la vida, queremos que Dios nos abra las puertas y de repente llega una oportunidad porque estamos esperando la oportunidad que tú diseñaste. Siempre estamos esperando la oportunidad que yo diseño, no la voluntad del Padre. Cuando nosotros pedimos, Padre Santo, que se haga tu voluntad, mira, yo quiero esto, papá, así lo quiero, sí. Se permite orar de esa manera, con humildad, no con yo ordeno, yo declaro, es un rey. Lo aproximamos con temor, con temblor, con reverencia. Papá, como lo hacía Yeshua, yo no vine a hacer mi voluntad. Yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Padre, yo quiero esto. Esto es mi corazón, pero que se haga tu voluntad, porque yo sé que mi voluntad, mis deseos, mis proyectos, mi situación de vida en tus manos está mejor que en mis propias manos. Haz tu voluntad. Entonces, si oramos de esa manera, cuando se presenta esta oportunidad, vas a poder echar mano, porque si estás buscando nada más la oportunidad que tú diseñaste, vas a perder el diseño que te está provocando, te está terraformando enfrente de tus ojos. Seamos hábiles para ver esta realidad espiritual, hermanos, porque es profunda. A veces son nuestros temores, pero fíjense bien. Cuando no se le pudo permitir la entrada a Moisés, me pregunto qué estaba pensando Moisés. Bueno, yo fui al monte 2 veces ya. Yahweh, Jehová me ha llamado. Yo he entrado debajo de su nube de gloria. Él me enseñó su gloria. Y ahora, ¿qué pasa que no me deja entrar? Quiso entrar y no podía. ¿Qué está pasando? Entonces vamos hacia adelante. En Vayikra, esta porción, lo que se estudia es de Levíticos del capítulo 1, verso 1 hasta el 5, verso 26. No vamos a leer todo eso, ¿verdad? Obviamente, pero es lo que comprende. De los profetas, leemos 1 Samuel, capítulo 15, verso 1 al 34. Y del pacto renovado, o Nuevo Testamento, Mateo 5, 23 al 30. Esto es lo que conforma lo que nosotros llamamos parashá o porción de la Torah. Nosotros somos, como les dije anteriormente, hermanos, un ministerio mesiánico. Somos un ministerio judeo-mesiánico centralizado en la palabra de Dios. La palabra de nuestro Creador Yahweh, nuestro Dios, apegados a su ley, su Torah, y a nuestro Mesías Redentor. Porque, como decía él, si tú me amas, sigue mis mandamientos. Él es el unigénito, Yeshua HaMashiach. Y pues hay algunos recursos que obviamente no los podemos ver en cámara en este momento, perdón, en la pantalla, pero algunos de estos recursos son los que estoy estudiando en el momento. Y de ahí vamos extrayendo poco a poco algunas cosas y las utilizamos para poder formar este estudio o esta enseñanza. Vamos a hacer la oración para leer y apreciar la palabra del Señor. Bendecido es Yahweh y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito es Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Y el pueblo dice, amén. Baruch atah Adonai hamevogah, Baruch Adonai hamevogah leolam vaed, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu nikol ha'amin, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה Adonai נותן התורה. Amén. El año pasado, hermanos, vimos Juan 6:37. ¿Qué dice Juan 6:37? Todo lo que el Padre me da, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y el que a mí viene, y en paréntesis,
el que a mí se acerca, el que a mí viene, el que a mí se acerca, no le echo para afuera. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Ninguno, no importa qué situación, estatus legal, estatus económico o financiero, estatus de perdición donde la persona haya estado, puede haber estado en lo más sucio, lo más cochino, en el inframundo de las enfermedades sociales, podríamos ponerlo de esa manera. No el inframundo de la muerte, porque el que muerto ya no tiene remedio, pero me refiero de las enfermedades sociales. Borracho, drogadicción, prostitución, no importa qué tan mal has caído. Si tú fuiste dado del Padre. Y dice bien claramente la palabra que aquel que ha recibido a Yeshua no puede maldecir al Padre. O aquella persona o sea, nosotros nada más podemos llamarle Señor a Yeshua. Si lo hemos aceptado alguna vez, hemos reconocido, hemos jurado, porque eso es un juramento. Cuando nosotros recibimos a Yeshua en el corazón es un juramento. Y después le seguimos. Que vamos a cambiar nuestro camino. ¿Y qué camino vamos a seguir? Pues de su instrucción. Porque de qué manera nos vamos a dar cuenta que estamos caminando opuesto a lo que hacíamos antes. La única manera es caminando siguiendo la instrucción. No las podemos inventar nosotros. Tenemos que aferrarnos a la instrucción. Porque a todo que el Padre le ha dado a él, vendrá a él, dice, y él que viene a mí o se acerca, yo no lo voy a echar para afuera. Todos nosotros hemos cometido faltas. Todos nosotros hemos cometido cosas que nos han apartado, pero en el momento que hay una teshuvah, un arrepentimiento, un retorno, Él está con las manos abiertas. Porque Él es la puerta. Y la puerta, mientras Él esté abierta, podemos entrar con un corazón arrepentido. Mientras la puerta está abierta, hermanos, entramos con un corazón arrepentido. Entonces dice en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo atrae, en paréntesis, llama o acerca. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Es decir, que hay algo bien interesante acerca de esto. Que aunque no conocíamos a Dios, no conocíamos a Yeshua, fue el mismo Padre que permitió que aquel momento que tú por primera vez pusiste atención en la palabra y escuchaste la palabra de justicia, de amor, de verdad, que te manifestó a Yeshua, el servidor del Eterno, el Hijo del Eterno, y como que despertaste. Ese momento fue provocado por el mismo Padre para que lo pudiera ver. Nadie puede venir a mí si no lo atrae, no lo llama, no lo acerca el Padre que me envió a mí. Y lo resucitaré en el último día. Esa persona que vino, cuando dice que vino, no es simplemente de llegar a aproximarse en distancia. No solamente nos aproximamos, debemos de aproximarnos al Padre en distancia, sino que en el corazón, en el espíritu, procurando hacer la voluntad de Él, porque eso es lo que le agrada a Él. Queremos o necesitamos no parecernos necesariamente al Mesías, porque usted ya tiene la imagen y semejanza de Él. Necesitamos oler a Mesías. Necesitamos tener el aroma, ¿sabe por qué? Aroma agradable a las narices del Padre. Tenemos que hacer ese olor agradable. Nadie puede venir a mí si no es llamado, no es acercado, no es atraído por el Padre que me envió. Yo le resucitaré en el último día. ¿Por qué? Porque la condición es que si te acercas, no solamente en distancia, pero te acercas espiritualmente a la voluntad de Él, vas a ser resucitado en el último día. Dice en Levíticos capítulo 1, y esto es nada más para entonar un poco hacia dónde vamos.
Limor Boed Meogel Eilav Adonai Vaidaber el Moshe Vayikra. Yahweh llamó a Moshe y habló con él desde del tabernáculo del testimonio y le dijo, una vez que Yahweh bajó de la montaña y se poseó sobre el tabernáculo, y como le dije, no dejó entrar ni siquiera a Moshe, a Moisés. Entonces dijo desde ahí, le dijo a Moisés, habla con los hijos de Israel, dile a ellos, cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Yahweh, pueden traer su ofrenda animal de rebaño o de manada. Alguien se quería acercar a Dios, tenía que traer un sacrificio para poder recibir expiación, que esa sangre, ¿verdad?, le diera expiación por su falta. ¿Para qué? Para que se pudiera acercar, para que pudiera entrar a la parte que se le permitía al pueblo entrar en el tabernáculo. De otra manera, esa persona no podía estar ahí. Es decir, tenía que purificar su vida. Tenía que si había pecado, tenía que expiar ese pecado. Y para eso es que Dios había puesto el sistema de los sacrificios. Para eso es que se mandó a construir el santuario. Y ahora ya estaban preparándose para empezar a establecer los sacerdotes que iban a encargarse de la operación de los sacrificios. Es decir, los que se iban a encargar de manipular adecuadamente la sangre sin que se hicieran de una manera pagana, porque Dios estableció ciertas cosas. Las demás civilizaciones del mundo antiguo operaban de una manera pagana, pero Dios estableció unos códigos muy diferentes a ellos, muy diferentes, de limpieza, de pureza, de santidad y de buscar cómo satisfacerlo a Él. Los otros dioses antiguos de las otras civilizaciones paganas nunca dejaron ningún tipo de explicación cómo querían esto, cómo lo querían hacer, cómo lo debían de hacer, cómo se debían de limpiar, mantener códigos de higiene, de santidad, de pureza, rituales. Todo lo dejó bien establecido porque es un Dios diferente, es el Dios verdadero. Los dioses ficticios de los seres humanos no tienen códigos porque son inventados. Como va el ritmo de la vida de ellos, inventaban muñecos de todo tipo, de toda clase. Por eso es que nunca podían satisfacer a esos dioses, porque no existían. Dice, habla con los hijos de Israel y dile a ellos, cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Yahweh, pueden traer su ofrenda animal de rebaño o de la manada. Su ofrenda es ofrenda quemada, de la manada ofrecerá un macho sin defecto. Ahí es donde empieza. Lo que yo quiero que, no vamos a entrar en todo lo que significa esto, porque tiene unas profundidades tremendas. Pero lo que quiero explicar es que observemos las áreas que definen algo especial, algo que es diferente, algo que Dios está diciendo, cuando usted venga donde mí, usted tiene que presentar esto de esta manera. Fíjense bien lo que dice. Si su ofrenda, esta es una condicional, cuando decimos si usted está poniendo una condición, si su ofrenda es ofrenda quemada de la manada, ofrecerá un macho sin defecto. Sin defecto significa que no tiene que estar enfermo, no tiene que estar feo, no tiene que estar tuerto, no tiene que andar renco. A Dios no se le trae lo peor, a Dios se le trae lo mejor, en otras palabras. Entonces Él está definiendo, yo soy Dios, yo soy tu rey, tú me vas a traer a mí lo mejor, porque esté en buen estado. Lo traerá a la entrada del tabernáculo del testimonio para que pueda ser aceptado por él. Es decir, lo tienes que presentar ante las autoridades sacerdotales para que ellos miren y chequen que todo está bien. Por eso es lo que dice, lo presentarás ante la puerta. ¿Quién es Yeshua? Es la puerta. Él simboliza la entrada al tabernáculo, al santuario de Dios, a las cosas santas del Eterno. Entonces, ¿cómo podemos ir ante el Padre? Todo lo que pidáis, pedirlo al Padre, ¿en el nombre de quién dijo él? En el nombre mío. No. ¿Está entendiendo? Que todo lo que Yeshua hace tiene un simbolismo, una ramificación de las cosas del pasado. Entonces, cuando usted viene donde Dios, donde el Padre, yo sé que la tradición, y no estoy tratando de acusar, de hacer sentir nada mal a nadie, estamos enseñando.
cuando yo estaba en la iglesia pentecostal, le doy muchas gracias al Eterno que mis maestros, mis pastores nos enseñaron, estoy hablando en los 80, nunca pidamos cosas a Jesucristo, es al Padre en el nombre de Yeshua, es al Padre en el nombre de Jesucristo, es al Padre en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo que pidáis al Padre, lo puedes hacer en mi nombre. Es decir, todas las promesas en Él son amén. Entonces, venimos a Él cuando vamos a traer, y no estoy hablando de ofrenda de dinero, aquí no estamos hablando de dinero, estamos hablando de nuestras acciones, nuestra actitud, nuestra manera de caminar, nuestra manera de ser el cristiano, el judeo cristiano, el observante de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que lo traigas a la puerta, es decir, compara tus acciones con Jesucristo. Compara tus acciones con Mesías. Compara tu corazón. Que, como muchos dicen tradicionalmente, ¿qué es lo que haría Jesús en este caso? ¿Qué estaría haciendo Jesús en este caso? Entonces, si podemos filtrar nuestros pensamientos, nuestras acciones a través de ese tipo de pensamientos, nosotros vamos a lograr que cuando lleguemos a la puerta, entendamos que sí tenemos perdón, si hemos faltado. Para eso es que es nuestro sumo sacerdote. Para eso es que Él ha rociado la sangre de Él sobre nosotros. Amén. Pero que no vengamos como muchas personas tienen la mala costumbre de decir, ok, bueno, yo sé que me voy a la iglesia y me arrepiento y ya. Hay mucha gente que piensa así. No, tú caminaste mal, lo haces de corazón, vas a recibir automática expiación inmediatamente, porque esa es la promesa. Esa es la razón por que Yeshua vino a morir por nosotros, pero tiene que ser con una sinceridad, con una transparencia. Dice el verso 4, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada y será aceptada en el nombre de Él para hacer expiación suya. Aquí es algo interesante porque a manera espiritual, hermanos, Yeshua cumple los dos propósitos. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Pero él es el sacerdote, el sumo sacerdote que expía. Es decir, es la función del sumo sacerdote, esto lo pueden buscar en el libro de Hebreos, que la función del sumo sacerdote es, ¿verdad?, hacer el sacrificio de los animales, manipular la sangre para el propósito es expiar los pecados. Entonces Yeshua es el que cumple esa función, pero también iconográficamente o tipológicamente, como usted quiera llamarlo, cumple el requisito del Cordero. Entonces, Él es el Cordero que quita tu pecado, pero es también tu sacerdote. Entonces, el Cordero es santo y también la santidad del sacerdote es importantísima. Los dos. Por eso es que el sacerdote tiene que estar en su lugar adecuado para poder manipular la sangre. Entonces, ¿qué estoy tratando de explicar con esto? Algo sencillo, pero profundo. Cuando nosotros llegamos a la puerta, hacemos la comparación de lo que tú traes. Tu alabanza, tu amor, tu entrega, tu servicio al Eterno. Y tú comparas y tú dices, Señor, yo sé que esta semana he estado un poquito fuera de orden. Perdóname, Padre. Estoy poniendo un ejemplo espiritual. Y el mismo Yeshua, el Espíritu viene y te dice, ¿sabes qué? Yo sé que a veces nos habla el Espíritu de esa manera. Cambia esta área, cambia tu actitud. Deja de hacer esto. Entonces te empieza a decir qué es el área donde tienes que trabajar. La mayor parte de los creyentes tienen una tendencia a pensar en términos globales. O cambias por completo o no empiezas a tratar. Es como el que habla de la dieta. No me miren así porque me miran que soy gordito, ¿no? El que empieza la dieta y si la rompe el lunes, empieza el domingo. Y si la rompe el lunes, dice, ya me fastidié y ya no sigo. Es al contrario. El punto es que si, voy a explicar qué es lo que estoy tratando de decir con eso, porque a la larga no estoy conectando. El punto es que cuando la persona se compara
y dice, le eché a perder esta semana. Entonces eso significa que porque le eché a perder esta semana voy a dejar de procurar hacer mejor la próxima. No, es al contrario, voy a continuar, voy a arrepentirme, Señor, yo estoy procurando, estoy tratando de hacer lo mejor que yo puedo, voy a seguir adelante. ¿Okay? Por eso es que dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada, que ya, ¿verdad? Que ya ha sido, no se ha quemado todavía, pero le está poniendo las manos porque está reconociendo que este es el sacrificio que se va a hacer. ¿Qué sacrificio estamos haciendo? ¿Has considerado que nuestro sacrificio de cada vez que dice, Señor, voy a dejar de hacer esto? Un ejemplo, voy a dejar de tomar, voy a dejar de gritar, voy a dejar de ser iracundo, voy a dejar de ser impaciente, voy a dejar de ser malintencionado o malcriado. Que cada vez que usted elige, si usted dice, voy a cambiar por completo, no va a poder. ¿Sabe por qué? Porque es demasiado global, demasiado grande esa tarea. Tiene que concentrarse la persona en hacerlo una cosa a la vez. Una área de tu vida a la vez, porque una que tú depures vas a ir saliendo del asunto. Es peso que vas quitando. Entonces, por eso es que traemos esas cargas a él, al sumo sacerdote, para que te ayude y te dirija. Tú le pones cada vez que estás diciendo, Señor, hoy empiezo y dejo de fumar. Un ejemplo, yo no estoy hablando utilizando ejemplos del aire. Usted le está poniendo, ponerle las manos es consagrarlo. Ese es el punto que quiero llegar. Tipifica esto como ponerle la mano, porque el carnerito, el corderito que trae la persona al sacrificio, no lo consagró en ese momento a la puerta. Ya lo había elegido días antes. Yo lo había alimentado, dijo, este es para el Señor. ¿Está entendiendo? Y él lo llevaba, lo comparaban en la puerta, miraban que estaba todo, lo revisaban que estaba todo bien. Y él iba y hacía su ofrenda para ecualizarse ante el Señor, para arrepentirse ante el Señor. Y era expiado. Entonces eso es exactamente lo que hace Yeshua. Cuando usted entrega un área de su vida y usted dice, ya no lo voy a hacer, es una manera comparativa que usted está poniendo las manos sobre esa situación y lo está consagrando. Señor, yo consagro de aquí en adelante, dejo de gritar. Está haciendo un propósito completo de que esto es algo que va a sacrificar para el Eterno. Verso 5. Él sacrificará el novillo delante de Yahweh, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, los Coanim, presentarán la sangre. Ellos salpicarán, rociarán la sangre contra todos los lados del altar, el cual está a la entrada del tabernáculo del testimonio. Cuando uno lee estas cosas, dice, pero ¿qué significa todas estas cosas? Pues este es el punto que nosotros estamos tratando de hacer. Él sacrificará el novillo delante de Yahweh. Y los hijos de Aarón, los Coanim, presentarán la sangre. En este contexto está hablando de los sacerdotes, de las personas que van a operar en el tabernáculo. Estos primeros 5 versículos o estos primeros capítulos. Porque él está empezando a conformar el sacerdocio. El tabernáculo todavía no está en función, acaba de entrar el Eterno, lo acaba de recibir después que el pueblo lo terminó de construir. Entonces ahora él va a empezar a estructurar los servicios. Y para poder estructurar los servicios, tiene que ver el sacerdocio. Lo que significa que para que nosotros podamos operar, si hacemos una comparación, si nosotros para poder operar como gente que cree en la voluntad de Dios, gente que se quiere aferrar a la voluntad de Dios, tenemos que empezar a estructurarlo dentro de la voluntad que eso establece. Entonces le dice, sacrificará el novillo. Un novillo, que es un toro joven, se sacrificaba para expiación del sacerdocio, del mismo sacerdote, porque Aarón era un hombre como cualquier otro. Yeshua no tuvo que hacer eso porque él es santo. Ahora, sus hijos, los sacerdotes, presentarán esta sangre.
ellos salpicarán o rociarán. Eso de lavar no es lavar, es salpicar. Los sacrificios de los templos paganos lavaban, pero en el templo era rociado todo. La sangre contra todos los lados del altar. En otras palabras, va a ser consumida esa ofrenda. La sangre expía. Los 4 lados, hermanos, significa, fíjense bien, una manera simplística de entenderlo. Usted tiene un frente, usted tiene una parte de atrás, usted tiene un lateral izquierdo y un lateral derecho. Usted está siendo perdonado por completo. No es un perdón temporero, no es un perdón a medias, no es un perdón que dice, si hace esto, hace lo otro. No, en el momento que se recibe la ofrenda, esa persona está siendo expiada, porque cada lado del altar de los sacrificios tenía el altar de los sacrificios tiene 4 cuernos. Y esos cuernos lo que representan es misericordia. Es decir, que la misericordia está siendo dispensada sobre tu vida de acuerdo a ese voto sincero de acercamiento que estás haciendo. El cual está a la entrada del tabernáculo del testimonio. Entonces, voy rápido, lo más rápido que puedo. Vayikra en hebreo significa, como les dije anteriormente, y él llamó. Y yo puse en paréntesis porque es relativo a nosotros, y él te llama o él nos llama. Levítico, o sea, el nombre en hebreo es Vayikra. Lo traduce, ¿verdad?, en la Septuaginta Levítico, porque obviamente no se entendían esos conceptos completos en la antigüedad, y lo más cercano era mejor poner el nombre Levíticos en griego, lo cual pasa a ser Levíticos en español, que significa, que viene de la palabra raíz Leví. ¿Ok? Es decir, concerniente a lo encargado u otorgado a la tribu de Leví o los levitas. Por eso es que el libro de Levítico se llama Leví. El libro de Leví está en el centro, de Levíticos está en el centro de la Torá. Son 5 libros. ¿Estamos entendiendo? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Son 5 libros. En el centro está el libro de Levíticos. Entonces, los antiguos sabios judíos decían, ese es el corazón de Dios. Y realmente lo es, porque es la voluntad, ahí donde está establecido el corazón de la persona que quiere vivir en obediencia al Eterno. Entonces ahora, ¿qué significa Leví? Viene de la palabra lev, en hebreo, que significa corazón. Y el sufijo y, a lo último, es un pronombre posesivo, que significa Leví, significa mi corazón. Es el pronombre posesivo de la primera persona. Cuando nosotros decimos Adonai, estamos diciendo nuestro Señor, mi Señor. Adonai, mi Señor, porque Adón es Señor y Adoní o Adonai es mi Señor. Entonces, ¿qué significa Leví? Mi corazón. El libro de Vayikra, él nos llama o él llama, y en español, mi corazón. Yahweh nos está llamando a su corazón, nos desea revelar su protocolo de cómo nos podemos acercar a él. Y usted dirá, bueno, nosotros en Jesucristo ya lo tenemos todo, sí, pero hay que entender la obra de Yeshua desde la perspectiva de la palabra de Dios. ¿Ve? Porque esto es bien importante, vamos a ir desglosándolo rapidito. Nosotros no establecemos lo que Dios desea que hagamos. Por muy creativos que seamos, por muy versátiles, por muy inteligentes, por muy capaces que seamos, nosotros somos sus siervos. Y Hashem, el nombre santo que representa al Rey, quiere que nosotros hagamos su voluntad. Nunca ha sido que sirvamos a Dios
Es decir, el simbolismo que cuando nosotros decimos que servimos a Dios de corazón, no se trata de hacerlo conforme a lo que nosotros queremos o lo que nosotros establecemos. Es al revés. Y suena bastante drástico porque no estamos acostumbrados a escucharlo de esta manera. Que lo hemos escuchado de otras formas, pero es al revés. Nosotros nos aplicamos a su voluntad en vez que nosotros tratemos de darle vuelta a la voluntad de Él para aplicarla a nuestra incumbencia, a nuestra capacidad de poder cumplir. Si no, pues Dios comprende. Entonces no hay un cometido de matrimonio. No hay un verdadero casamiento con nuestro Dios. Y usted dirá, ¿cómo es eso? ¿Por qué lo está comparando con el matrimonio? Porque si, imagínense que su esposa o su esposo le dice, hoy te soy fiel, pero mañana no. Y usted le dice, pero ¿por qué no vas a ser fiel? Si tenemos un contrato matrimonial donde nosotros nos debemos uno al otro. Sí, pero mañana no. Pues esa es la misma condición. Porque acuérdense que se entiende tipológicamente que Dios se casó con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y que Yeshua se casa con la iglesia. Eso es lo que nosotros entendemos. Y es un entendimiento bastante cierto. Pues imagínense que usted un día diga, bueno, hoy voy a ser fiel al Señor, pero mañana me voy a ir de parranda y voy a hacer todo porque me lo merezco. Eso no representa ningún tipo de lealtad. Es un acondicionamiento que la persona y mucha gente hoy día creyendo que Dios va a continuar, ¿cómo se dice?, dispensando este tipo de cosas y que va a haber más sangre que le rocía, porque prácticamente la persona que toma esa actitud lo que está haciendo es caminar, es patear la sangre del cordero. Entonces, servir no es de voluntarios, es de siervos. Y los que entendemos este concepto de servir, hermanos, simplemente se traduce como obedecer. El siervo obedece. El siervo llena los espacios en las necesidades, suple la necesidad de su Señor. Entonces existe una gran razón por la cual Jehová desea dejarnos saber cómo debemos de aproximarlo. Existe una razón. Quiere que le atinemos. Un ejemplo. Si usted le dice a su niña, esta es la instrucción del día. Digamos que usted le deje una tarea de que saque la basura, arregle su cuarto, etc. Pero cuando usted regresa, habiéndole dado suficiente, amplio tiempo al muchacho o a la niña, no obedece. Usted se da cuenta que no obedeció. Y usted le dice, pero mira, es que se me olvidó lo que me dijiste, pero si te dije que te dejé escrito aquí en el refrigerador, todas las cosas que quería, te las dejé ahí, está escrito. Es para que no te pierdas, es para que no cambies, es para que no fluctúes, es para que no pierdas la dirección. Entonces, por eso es que Dios establece este diseño que es bien claro, al punto, y se llama instrucción. Eso es prácticamente lo que significa Torah, instrucción, no ley. Ningún rey o presidente deja que nadie se acerque a su trono u oficina respectivamente. Hay protocolos de aproximación. Hay razones obvias por estos protocolos. Obviamente que conocemos toda seguridad. Esa es que inmediatamente el que sale y ahí se queda, no. Es respeto también por la oficina. Es también una cuestión que se establece de acceso autorizado. No solamente es la seguridad de él. A ver, póngame atención aquí, hermano. Mire. Ustedes saben, ¿verdad?, que el presidente de los Estados Unidos, él tiene las llaves para poder iniciar un ataque nuclear. Entonces, no se trata de la seguridad del presidente nada más. Se trata de la seguridad nuestra. Porque si él es secuestrado y él anda caminando con el balejín ese donde tienen todos los códigos y las llaves y todo,
Es una situación bien seria para este país y para cualquier otro país mundialmente hablando. Entonces, el respeto, acceso autorizado, es una alta oficina de operaciones y de gobierno, no se le da acceso a cualquiera y debe llenar requisitos de su aproximación, incluyendo obviamente los de seguridad. En el caso de Dios, todo esto aplica. Y usted dirá, pero ¿cómo que Dios? Dios no necesita, Dios puede destruir cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es el objetivo que Dios tenga 4 querubines alrededor de él? Son una guardia real. Es la razón por la cual el enemigo nunca tuvo acceso a él. Nunca. Pero lo primordial es su santidad. Es su santidad. Hay una santidad intrínseca en la oficina de un rey o el trono de un rey, en la oficina de un presidente. Hay una santidad. ¿Qué significa santidad? No es lo religioso, es la separación específica que debe de requerir. Hay una separación que es completamente diferente a estas otras cosas. Como decía la canción de Plaza Sésamo, es muy diferente a todas las demás. ¿Ves? Entonces, en el libro de Vayikra vemos ejemplos serios de lo que trae la desobediencia. Cuando alguien hace algo fuera de protocolo, Dios empieza, aquí no lo vamos a ver, es más adelante, pero es un ejemplo. Dios da unos protocolos de santidad que los sacerdotes tienen que seguir. Pero de repente, 2 de los hijos de Aarón, y me estoy adelantando porque eso se estudia un poquito más adelante, deciden que van a llevar un incienso. Porque se les ocurrió. Ellos van a hacer algo porque ellos son buena gente, porque son buenos sacerdotes, pero lo que pasa es que también, por lo mismo que dice la Escritura, parece que lo hicieron bajo la influencia de alcohol o con resaca. Y se fueron a presentar eso cuando Dios no había pedido eso. ¿Y qué pasó? Murieron a causa de esa desobediencia, porque hicieron algo fuera de protocolo. Entonces, hay esas referencias de falta de obedecer a las instrucciones. Los sacerdotes mueren por minimizar la santidad. No es porque Dios es un Dios exigente, no, es que la santidad de Él no se aproxima de una manera desobediente en rebeldía. La santidad de Dios no se aproxima con suciedades. La santidad de Dios no se aproxima. Hay un ejemplo, hay mucha gente que hace hasta chistes de Jesucristo. ¿Usted no ha visto eso? Hay mucha gente que le falta a el Hijo del Eterno no es materia de chiste. Porque la persona que mira a Jesucristo como una mofa tiene un concepto muy equivocado de lo que es el Hijo de Dios. Está minimizando a su Salvador, está pateando su propia salvación y no se está dando cuenta. Y no estamos tratando de ser demasiado rígidos ni religiosos, pero es el concepto que esta generación ha llegado y ha alcanzado creyendo que van a salir ilesos, procurando, aproximando al Eterno de esa manera. Está el ejemplo también en la Biblia de Coré, que hijo de levitas, era parte de los levitas, era sacerdote porque le tocó, él y su familia se les asignó cargar los enseres santos, todo lo que tenía que ver, lo que estaba adentro del lugar santo y el lugar santísimo, a la familia de él. Pero quería la posición de Aarón, o la posición de Aarón. Quería la posición de Aarón y la autoridad de Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Por muy sacerdote que era él, por muy que se le otorgó poder cargar los enseres santos, quería más. Quería usurpar una posición que no le fue dada a él. Lo mismo sucede cuando la situación de mover el arca más adelante en los profetas, ¿verdad? Cuando David quiere mudar el arca, y la van a traer, la van a recoger, pero lo hacen de una manera fuera de protocolo. La palabra aquí clave es protocolo, lo que Dios ha establecido que se debe de hacer cuando vas a hacer algo en referencia a su santidad. Van a mover el arca del pacto. ¿Qué es lo que
contenía el arca del pacto? La presencia del Eterno. Tenía que ser movida, no por bueyes, y mucho menos por bueyes enviados por una nación pagana, que se lo habían llevado, habían vencido a Saúl, la habían perdido, la quisieron rescatar, no pudieron, pero ellos lo tuvieron ahí por mucho tiempo. Dios provocó que esa gente se enfermara y finalmente decidieron enviársela de regreso al pueblo judío. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Que cuando el pueblo judío la recibe, se alegran tanto, y David con un corazón puro, lleno de amor y de alegría, manda, invita a todo el mundo, invita a todos los sacerdotes, y se lo olvida del protocolo. Que bien claramente Yahweh dice que solo los sacerdotes la pueden cargar. Y tienen que caminar, hermano. Y usted sabe que los sacerdotes no caminaban con guarache, no caminaban con caites, se le decimos en mi país, con sandalias, descalzo. Todo el servicio en el tabernáculo y en todos los templos era descalzo. Cuando ellos levantaban el arca, por muy caliente que estuviera el desierto, ellos caminaban con el arca en sus hombros, descalzos. Piedras, arena caliente, frío, así tenía que ser. ¿Y dónde usted mira ese protocolo? ¿Qué es lo que le dice inmediatamente a Moisés cuando se aproxima al zarza ardiente? ¿Qué es lo que le dice? Moisés, no te acerques más. Quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas, santo es. Donde quiera que se posiciona la presencia de Dios, se convierte automáticamente en un lugar santo. Entonces, a eso es a lo que me refiero. En el libro de Vayikra o Levítico vemos ejemplos serios, como lo dije anteriormente. Y miró que la van alegres cantando con el arca y se va de lado y él queriendo ayudar pone la mano y se muere. Entonces miramos todos estos ejemplos que son fuera de protocolo. Los hijos, Elí no hacía nada, no corregía ni a sus propios hijos, no los corregía, no les daba estructura, siendo sacerdote, él siendo sumo sacerdote y sus hijos sacerdotes, no los corrigió. ¿Qué pasó? Hicieron cosas horribles en el santuario, pecaron, cometieron cosas sexuales ahí, pecados sexuales, transgredían, quitando de las ofrendas del Señor la parte que no les correspondía a ellos. Entonces, todas estas cosas les provocó la muerte a él y a su padre, al padre por ser alcahueta. Entonces, todo esto nos habla de que Dios está hablando desde un principio de que hay una santidad que nosotros tenemos que respetar. El trono del Rey del universo, el Elohim creador de todos, Dios y juez nuestro. Fíjense bien todas las oficinas que ocupa Dios. Es Rey del universo, es nuestro Dios, es el creador, es Dios, es juez. Tenemos que dar el respeto que se merece. No es el lugar para hacer despliegues de arrepentimientos ficticios o falsos, a medias lloradas religiosas o a seguir reincidir en el pecado, creyendo de que Dios se puede jugar con él. En el comentario del doctor David Stern del Nuevo Testamento dice lo siguiente sobre Juan 6:37. Esta es una frase que aclara la paradoja sobre la predestinación y del libre albedrío. Estamos hablando de lo que hablamos anteriormente, de que Yeshua dice de que a todo lo que el Padre me da, a todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene se acercará y no lo echo fuera. Okay. Entonces lo que dice este señor, un hombre, un sabio moderno, ¿verdad? Dice que cuando nosotros recibimos, entendemos que Dios nos está dando el libre albedrío. No es que Dios te fuerza, no, es que te dio la iluminación. Y cuando viste la verdad en Yeshua, entendiste que Yeshua tiene algo que entregarte, que te ha abierto los ojos,
Entonces tú eliges voluntariamente, no es forzado. Y esa es la libertad que Dios nos da en Yeshua. Que cuando venimos a Él, esa libertad se amplifica aún más. No es que somos siervos porque nos esclaviza como aquel esclavizador en el mundo, que te tiene sometido, te tiene sufriendo, te tiene amargado, te tiene limitado, te tiene estrecheces. Pero Yeshua le sirves y cuando más le sirves, más expandes tu territorio. Entonces, aleluya, un aplauso para Él porque Él se lo merece, ¿no? Dice, ven a Yeshua. Cuando venimos a Yeshua obtenemos libertad y podemos escoger venir, acercarnos. Y tenemos su palabra que no seremos rechazados. Esto suena a exclusivismo. No seremos rechazados. O sea, tenemos una garantía. No es exclusivismo, no es garantía. Porque cualquiera se puede perder también no obedeciendo la voluntad que Yeshua nos establece que debemos de obedecer. Pero tenemos su palabra que no seremos rechazados. Esto suena a exclusivismo, pero no lo es. Al ser nosotros los que elegimos, nos prueba que su accesibilidad es para todo el mundo. Es para todos. Estoy por terminar, hermano. Si nosotros como pueblo de Dios, si nosotros como pueblo del Eterno somos el templo, como pueblo, yo sé que muchas personas tienen este concepto. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Es un concepto bastante individualista. Todo lo que nos enseñó Yeshua fue a que pensáramos nación, reino, 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 reino. La oración del Padre Nuestro, analízala, es para nosotros, 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 nosotros. Concepto es comunidad. Concepto es nación, concepto es reino. Nosotros todos, cuando nos ensamblamos, pasamos a ser el templo del Espíritu Santo, pero sin conocer las reglas ni los procedimientos protocolares del templo, sabremos cómo conducirnos en la santidad. Entonces la gente dice, ¿para qué estudiar las cosas del Antiguo Testamento? ¿Para qué estudiar las cosas del templo? Es que si queremos entender lo que es santidad, esos protocolos te establecen cómo se hacían las cosas en el templo, por lo tanto, cómo vas a regir tu vida si consideras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Hay una importancia en estudiar la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios te va abriendo el entendimiento de cómo nos aproximamos. Y es delicioso, es hermoso descubrir todo este montón de cosas que el Eterno nos ha. Aleluya. Santo. Okay. Que Dios nos va revelando poco a poco. Es hermoso, es hermoso. Dice, si lo hacemos individualmente, hermano, ¿verdad? Y decimos, yo soy el templo, pues es una gran responsabilidad. Perdón, porque tenemos que ser ejemplos del mismo. Y si nosotros comprendemos que como hoy, fíjense bien, no funcionó una cosa, ¿cómo afecta eso? Estoy hablando del cotidiano de nosotros, de la vida cotidiana. Vinimos hoy, ensamblamos como siempre ensamblamos, no sabemos que no funcionó. Afectó el fluir de la función de lo que hacemos en el santuario. ¿Me están entendiendo? Entonces, en el templo no era un edificio chiquito. Estamos hablando que había más de 1,000 personas diariamente operando. Diariamente. Es un complejo grande. Complejo gigante. Y entonces, y cada una de esas cosas, cada función, habían sacerdotes asignados a una área que no podían transferirse a otra. Los sacerdotes, los levitas no podían entrar al área de los sacerdotes que operaban en el área de donde se hacían los sacrificios no podían entrar a otras áreas. Todo era cuidado para que todo funcionara orgánicamente. Y entonces, nosotros tenemos que entender de que ¿qué es lo que está tratando de decir? En tu casa, en mi casa.
si yo falto a hacer algo, trae un desconcierto. Si mis hijos no hacen la parte que ellos tienen que hacer, yo tengo que meter entonces el hombro. Y entonces cuando muchas responsabilidades le caen a la mujer de la casa, que realmente es la que más responsabilidades tiene, se enojan los varones aquí conmigo, no. La mayor parte del tiempo, ¿verdad? En lo que es típico, la mayor parte de los hogares, la que cocina, la que se encarga de los niños, la que va al médico con los niños, el que va para acá, el va para allá. O sea, si esa persona se enferma de repente, ¿qué le pasa al viejo de la casa? Hermanos, estoy hablando de... Su casa es el templo donde ustedes operan. Y entonces, si nosotros miramos todas estas cosas desde ese punto de vista, de que en el templo hay que entender los códigos de santidad, y cuando esa santidad se entiende, pues empezamos entonces a entender cómo Dios quiere que le aproximemos. Santidad no es ponerse las manos y caminar así, no, en obediencia. La santidad es separarse en obediencia a las cosas de Dios. No hacer tampoco es que yo soy separado, soy especial, ahora yo, como aquel que decía, yo hago esto, yo hago el otro, yo ayuno, yo rezo, eso no es así. Este lugar de que yo soy el templo, el único que puede llenar ese requisito es Dios y el Mesías. Porque si usted mira realmente lo que tipifica el templo es la santidad del unigénito. Y el unigénito está ecualizando la voluntad de su Padre. Entonces el santo, el 3 veces santo, el creador del universo, nuestro Padre, nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Santísimo, Celestial, envía a su Hijo como ejemplo de su santidad. Entonces, esa santidad en Jesucristo, en Yeshua, nuestro Mesías, está tipificado en toda la acción, el organismo en función del templo. Entonces, para entender la santidad de Yeshua, y si no entendemos su mecanismo, la mejor manera es estudiar el templo. Los protocolos para que entendamos cómo aproximamos al Padre, en el nombre de Yeshua. No estoy hablando de condición que si vas a hacer esto, no necesitas a Jesucristo, Dios me guarde. No, es para que entendamos la función que hace Yeshua por usted y por mí diariamente a la derecha del Padre. Termino entonces. ¿Cuánto me queda, hijo? Si nosotros como pueblo de Dios somos el templo del Espíritu Santo, pero sin conocer las reglas, los procedimientos, los protocolos del templo, ¿sabremos cómo conducirnos en la santidad requerida por ese lugar santo o en referencia a las cosas santas? Es bastante difícil. La pregunta entonces es, ¿cómo nos acercamos? Ok, voy a saltar a lo que dice en Hebreos 3:15, 16. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Con esto termino, hermanos, pero quiero que estudiemos el libro de Hebreos 3:15, 16 y después saltamos a Hebreos 4 del 1 al 16, pero quiero que me pongan atención, porque el libro de Hebreos nos enseña muchas cosas acerca del trabajo del Mesías, que es nuestro sumo sacerdote. Siempre explicamos esto. El contexto del libro de Hebreos no es una carta así a la zumba marumba. El contexto del libro de Hebreos es, el escritor está considerando de que el templo va a ser destruido o que ya ha sido destruido. De que el templo va a desaparecer. Entonces el pueblo judío que tiene el templo como epicentro de toda su vida religiosa, todo lo que hacen es alrededor de toda la actividad del templo, entonces piensa que si se destruye el templo y no hay sacerdocio, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a perder su sociedad, van a perder absolutamente todos, pero lo que le está diciendo el escritor de Hebreos es, no se preocupen,
Porque tenemos ante Dios un sumo sacerdote que es de mucho más alto nivel que el sacerdocio, el sumo sacerdote de los hombres, que es dado a la familia levítica, sino que tenemos un sacerdote de los cielos de acuerdo al orden de Melquisedec. Melquisedec no es un hombre, es una orden celestial, y el que establece esa orden celestial es Dios, porque es el rey de la santidad. ¿Ves? Es el rey de la justicia, es el rey de la paz. Entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice en Hebreos 3:15 al 16, como los de la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Quiénes somos? Los que, habiendo escuchado la palabra, todavía hacemos énfasis en desobedecer, es lo que está diciendo. ¿Quiénes son? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Los mismos que salieron con señales, milagros, prodigios, truenos, relámpagos, gente ahogada en el mar muerto, en el mar rojo. Todos esos milagros, esos mismos son los que transgredieron. Esos mismos que vieron de primera fila el poder de Dios, cometieron falta. Pero nosotros también. Yo a veces me admiro de ver mucha gente cómo le tira duro al pueblo de Dios en la Biblia. Pero a veces no nos tiramos ni una piedrita a nosotros mismos en comparación. Pero nosotros cometemos la misma falla. Se nos olvida. A veces quién es Dios. Entonces oyeron, pero la incredulidad les provocó a no obedecer. Y no quisieron entrar en su reposo. Entonces este reposo no es descanso. No es la salvación como sí. Entrar al reposo habla de la obediencia del hombre. Reposar en Dios es estar en su voluntad. El hijo que desobedece dice, ahora que venga mi papá me va a caer. ¿Por qué? Porque desobedeció. Por eso no tiene tranquilidad. Pero si está en obediencia, está tranquilo. Ah, papá, ¿cómo estás? Hijo, ¿hiciste lo que te dije? Sí, papá, mira, tengo obediencia, tiene reposo. Entonces la gente confunde el término de reposo con tranquilidad física, con estar en las vacaciones, en la playa, reposo de tener toda la provisión económica o entrar al cielo. Llegar a un descanso donde ya no tengo preocupación y que haya mucha hakuna matata, mucho descanso, mucha despreocupación. No. Hebreos 4:1-16 nos dice lo siguiente, y voy a ir añadiendo en paréntesis ciertas palabras para agregar el entendimiento. ¿Ok? No estoy diciendo que usted se aferre a la interpretación, pero que le abra un poquito más para que entendamos el contexto apropiado. Que Dios quiere que nos acerquemos. Dios desea que nos acerquemos. Dios quiere que tú te acerques, que estés cerca todos los días, pero hay un protocolo. Él te llama con el propósito que entres. Pero antes de entrar, te dice, quítate las sandalias. Quítate ese pedazo de mundo que tú tienes ahí. Porque este lugar es santo. Es un protocolo. Entonces, tenemos pues, dice en Hebreos 4:1-16, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, que es Yeshua. ¿Y quién es el Señor del día de reposo? ¿Quién es el Señor del Shabbat, del sábado? Jesucristo. Porque aquel que está, cuando decimos, yo estoy en Cristo, yo estoy en el Mesías, tú lo que estás diciendo es que estás en obediencia justamente con Él. No es estar dentro de un lugar, de un auditorio donde está Él. No se trata de que estás en la misma localidad, en la misma propiedad con Él. Se trata de estar igualmente dentro de Él, significa estar en obediencia exactamente como Él. Es el concepto que Dios te mandó a un obediente hijo de Él para que lo imites. Como Pablo decía, imítame a mí porque yo imito a Yeshua. Entonces dice, alguno de nosotros perezca.
Vuelvo y repito para que entendamos el contexto. Tengamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, que es Yeshua, alguno de vosotros perezca y no pueda alcanzarlo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Cuando decimos la buena nueva es la buena nueva del Mesías, ¿verdad? Como a ellos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas que es Mesías, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. No por ir acompañada de fe, que es obediencia. La fe es obediencia. Usted confía en lo que dice Dios. Usted lo hace porque tiene fe en lo que dice Dios. Fe es confianza. Fe en hebreo es emuná, pero confianza es bitajón. Pero la una y la otra son hermanas. Entonces, pero no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, que es obediencia. En los que la oyeron. Hay gente que oye, pero no obedece. Pero los que hemos creído, en paréntesis, demostrando con actos de obediencia, los que hemos creído hacemos actos de obediencia. No simplemente porque dice la palabra que hasta los demonios creen y tiemblan. Nosotros creemos para vida, no para muerte. Entonces, pero los que hemos creído, en paréntesis, demostrados con actos de obediencia, entramos en el en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. En otras palabras, Dios sabe que hay algunas personas que van a desobedecer. Y que ellos están, aunque muchas personas no les gusta esta palabra, predestinado no significa que Dios te puso una marca y dijo, tú vas a ser uno que va a caer toda la vida. No, es que lo saben desde el principio que esa persona va a hacer decisiones que van a ir en contra de su propia vida. El hecho de que Dios lo sepa todo no significa que Él los predestinó a mal. Él quiere que todos se salven. Por eso es que Juan 3:16 nos establece que es a aquel que cree en Él, no se pierda. Creer en Él es obedecer. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y esto lo digo para que entendamos. Pero tanto juré en mi ira, no entraré en mi reposo, aunque las obras suyas de esas personas están acabadas desde la fundación del mundo. Dice el verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Está hablando del contexto del reposo, como se lo estoy explicando. Aquí todo el contexto es reposo, el séptimo día, que es la obediencia. El séptimo día se cataloga como el momento cuando el creyente hace pausa de todo y dice, hoy es día de servicio a Dios. Para todo, para negocio, para vida cotidiana, hoy es día de servir a Dios. Estás haciendo una pausa para entrar al reposo de Él. En obediencia, para ir a lavarle a Él. Entonces, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrará en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y después saltamos al 10, porque el que ha entrado en su reposo, es decir, el reposo divino, el que prescribió Él, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, en el contexto de guardar el sábado. Procuremos pues, dice el apóstol que escribió esto, entrar en aquel reposo del sábado, entrar en su presencia, entrar en su espacio sagrado, todo eso en paréntesis, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Usted sabe que una de las primeras desobediencias que hubo después que fueron rescatados, después de hacer, ¿verdad?, la imagen del becerro de oro, fue que uno rompió el sábado.
y desgraciadamente pues les tocó perder la vida, pero eso es una de las desobediencias, porque en síntesis, el que quiera aproximarse al Señor, obedece su voluntad. Verso 12, y ya termino. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más corta que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra. Por eso es como le digo a veces, en la puerta cuando nosotros estamos, Señor, perdóname, esto y lo otro, y viene el Espíritu y te dicta qué es lo que tenemos que hacer, porque nos discierne todo. Verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es lo que usted y yo estamos profesando? ¿Que creemos en Dios nada más? Estamos profesando obedecer a Dios. Porque creer o tener fe significa que va seguido de acciones que igualan la voluntad de Dios. Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe que tenemos debilidades, pero eso no es razón para decir, él me comprende, sigo para adelante haciendo lo que me da la gana. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí está el tema de la enseñanza. Dice el 16, acerquémonos. Acerquémonos. Pues confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Acerquémonos. La gracia no puede ser antes de la ley. La gracia viene a consecuencia de que una persona fue encontrada culpable. Y entonces el juez, digamos, de que la pastora se fue manejando 60 millas por hora donde eran de 25 y se pasó la luz amarilla. No se fijó. Pastora, perdona que la estoy usando de ejemplo. La detiene el policía porque es una área escolar y digamos que se la llevan presa porque va a 60, es un área escolar, pues me entiende, es peligroso. Un ejemplo. Y me vuelve a ver allá. Ya que yo estoy contando el cuento. Entonces, la llevan ante el juez. El juez mira su caso y le dice, pero yo estoy viendo su historial y aquí usted jamás ha hecho una cosa así. Usted nunca ha hecho una cosa así. Perdone, realmente iba distraída, tenía una emergencia en casa, completamente me descuidé, ¿verdad? Bueno, mire, usted aquí son, digamos, $1,200 los que usted tiene que pagar. Y si usted no paga esto hoy, puede ser que se vaya por 2 meses de cárcel. Ejemplo. Por favor, tome en consideración que yo nunca he hecho esto. Perfecto. Tiene razón, usted nunca ha hecho esto, pero en serio, lo que vamos a hacer es que le voy a reducir a $500, va a pagar la multa y no lo vuelva a hacer. Eso se llama gracia. Pero hay gente que quiere la gracia, gracia. Siguen cometiendo. Gracia, siguen cometiendo. Gracia. No es así. No es así, no puede ser así. Porque entonces están diciendo que Dios es tonto. Es juez, pero es un juez tonto. No podemos tomar esa actitud, porque Dios es verdadero. Dios es cierto. Yeshua murió por usted, por mí. Apreciemos su sangre. Apreciemos, como dice, lo que hemos recibido. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Pongámonos de pie.
Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia y por tu gran amor dispensado en la persona de Yeshua. Todo gesto, toda expresión, todo carácter manifestado a nosotros es la manifestación de tu corazón hacia tu pueblo. Gracias, mi Dios, porque a través de nuestro Señor Yeshua te hemos conocido. Conocemos el carácter, la esencia del Padre. Y deseamos algún día contemplar la magnificencia de tu gloria, Señor. Te pedimos, Dios mío, que nos guardes en estos días duros, en estos días de temor, que la gente se está empezando a dar cuenta que la Biblia no es un libro de cuentos de hadas o de historietas para dormir, sino que se están dando cuenta que es un libro que habla de profecía y que toda esta profecía se está alineando. Te pedimos, Señor, que afirmes a los corazones que se están afirmando, que mantengas fortalecidos y con muchos dones espirituales aquellos que te llevamos tiempo y aún aquellos que tienen mucho más tiempo, toda una vida de estar en el movimiento de tu espíritu. Te pedimos que aquellos que están tan valientes, dubitantes, indecisos, Señor, para que le des un empujoncito para que entren. Si no, como dice la palabra, que nosotros tenemos que provocar esos empujones para que entren. Te pedimos, Señor, por esta sociedad, los Estados Unidos de América, que ha exportado el Evangelio a todo el mundo, pero que desgraciadamente ha caído en mucho pecado, Padre. Todo el mundo está así. Pero te pedimos por este país, Señor, que es el país que ha sido emblema de libertad, de justicia. Ayúdanos a nosotros a empezar a dispensar justicia a nosotros, porque no podemos exigir justicia si no estamos dispuestos a darla. Te pedimos, Señor, por los líderes de este país, ya sean demócratas o republicanos, Señor, para que se den cuenta que no es tiempo de partidarismos, sectarismos y separatismos, sino que es tiempo de unión. Los días se ponen difíciles, Señor. Ayuda a nuestras familias con esta situación del alza económica, de los precios de la gasolina y todo lo demás. Oramos por Ucrania, Señor, pidiéndote que tengas muy en cuenta este pueblo valiente, que lo único que está haciendo es defenderse de un ataque agresivo que está amenazando con diezmarlo, con destruirlo, con doblegarlos. Dales aliento, hazles llegar ayuda porque merecen defender la causa de la libertad, Padre. Toca el corazón de Putin para que deje de ser un agresor, se arrepienta de sus pecados y de su falta y regrese a su país. Te pedimos por la sabiduría de los Estados Unidos, el gobierno y todos los países en el mundo para que no sea esta la provocación de una tercera guerra mundial, pero Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. De la misma manera, presentamos al pueblo judío, al pueblo de Israel, tu tierra, tu pueblo, el lugar donde tú invocaste tu santo nombre. El lugar donde tú invocaste tu santo nombre y está allí para siempre. Es allí donde Yeshua va a regresar. Es de allí donde Yeshua va a mandar o gobernar el mundo cuando Él sea el Rey universal. Dios mío, te pedimos por ese pueblo, por tu palabra, para que siga siendo levantada a través de todas las naciones en el mundo. Llénanos de tu espíritu, Señor. Llénanos de tu voluntad. Llénanos de querer hacer tus instrucciones, para la gloria de tu Hijo, para la gloria de tu nombre. Así sea hecho en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias, Padre. Un aplauso para el Eterno, hermano. Padre Santo, ahora con todo amor y